Un imperio de éxito a punto de derrumbarse. Clara, la mujer admirada por todos, verá su vida patas arriba con un descubrimiento que nadie podría prever. Dentro de los muros de aquella mansión lujosa, secretos sucios y traiciones aguardan el momento oportuno para arruinar todo lo que ella creía seguro. El matrimonio perfecto, un sueño para tantos, se convierte en su peor pesadilla en cuestión de segundos, cuando una revelación devastadora transforma la confianza en desesperación. La traición brutal que descubrió no será solo un golpe al corazón, será la mecha para un plan de venganza implacable. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rojo sangre cuando Clara aparcó su Audi en el garaje de la mansión. A los 35 años, Clara era la imagen de la perfección, cabello castaño sedoso cayendo en ondas suaves sobre los hombros, ojos color miel que escondían secretos profundos, y un cuerpo esculpido por horas interminables de gimnasio y yoga. Vestida con un elegante vestido azul marino que abrazaba sus curvas, parecía la personificación del éxito, gerente de marketing respetada, madre dedicada, a los ojos de todos, esposa devota. Algo la había hecho volver más temprano aquel día. Una intuición, quizás, o el destino cruel jugando con los hilos de su vida. El silencio que la recibió era inquietante, como si la casa de 2 plantas, con su fachada imponente y jardín meticulosamente cuidado, guardase un secreto sombrío a punto de ser revelado. Clara subió las escaleras de mármol, sujetando sus tacones. A medida que se acercaba al dormitorio principal, un sonido bajo de risas y susurros llegó a sus oídos. Su corazón se aceleró, una sensación de náusea formándose en su estómago perfectamente tonificado. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, y a través de la rendija, Clara vio una escena que cambiaría el curso de su vida para siempre. Allí estaba Roberto, su marido, en brazos de otra mujer. La amante, una figura esbelta y elegante que Clara reconoció como Vanessa, la nueva asistente ejecutiva de Roberto, reía bajito mientras acariciaba el rostro de él con una intimidad que hizo hervir la sangre de Clara. Roberto, a los 40 años, aún era un hombre impresionante. Alto, con hombros anchos y canas en las sienes que le daban un aire distinguido. Su traje italiano caído descuidadamente en el suelo contrastaba con la escena de pasión que se desarrollaba en la cama de matrimonio que Clara había elegido con tanto cuidado años atrás. Clara sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies, pero no emitió ni un solo sonido. Años de autocontrol en reuniones corporativas tensas ahora servían a un propósito mucho más personal y doloroso. En lugar de enfrentarlos, retrocedió silenciosamente, su rostro una máscara de calma que escondía un torbellino de emociones. Mientras bajaba las escaleras, un recuerdo invadió su mente como un relámpago en una noche oscura. Era el día de su boda, 15 años atrás. Clara, radiante en su vestido blanco, miraba a los ojos de Roberto mientras él hacía sus votos. Clara, Roberto había dicho, su voz embargada de emoción, prometo serte fiel y verdadero, en la alegría y en la tristeza, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. En aquel momento, Clara había creído cada palabra. Ahora, el recuerdo tenía un sabor amargo de traición. ¿Cómo pudo ser tan ingenua? ¿Cómo no vio las señales a lo largo de los años? Clara cogió su bolso y salió de casa sin ser notada, las lágrimas finalmente escapando de sus ojos perfectamente maquillados. Condujo sin rumbo por las calles de la ciudad, su rostro una máscara de dolor y confusión. Se detuvo en un parque, observando el río y las luces de la ciudad que empezaban a encenderse, como estrellas caídas reflejándose en el agua oscura. Fue allí, sentada en un banco solitario con el viento frío del sur acariciando su rostro, donde Clara empezó a trazar su plan. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas, pero tras ellas, su mente aguda trabajaba furiosamente. Ella era Clara Rodríguez, después de todo. La mujer que había escalado la jerarquía corporativa con determinación implacable, superando el sexismo y los obstáculos con una sonrisa graciosa y una inteligencia afilada. Mientras observaba el horizonte, otro recuerdo la asaltó. Era un viaje a la costa, 5 años atrás. Clara y Roberto caminaban de la mano por la playa, el sol poniéndose en el horizonte, pintando el cielo con colores que rivalizaban con el momento actual. Roberto, ¿podemos hablar de aquella propuesta de inversión que mencioné?, preguntó Clara, su voz vacilante. Roberto se detuvo, soltando la mano de ella. Su rostro, antes sonriente, adquirió una expresión de irritación. Clara, por favor. Estamos de vacaciones.
¿Siempre tienes que hablar de trabajo? ¿No puedes simplemente relajarte y disfrutar del momento? Clara sintió una punzada de culpa. Perdona, cariño, tienes razón. Vamos a disfrutar simplemente de la puesta de sol. Ahora, sentada en aquel banco frío, Clara se daba cuenta de cómo Roberto siempre la hacía sentir culpable por sus ambiciones, por su deseo de crecer, como él sutilmente minaba su confianza, haciéndola dudar de sí misma. La rabia empezó a sustituir a la tristeza en su corazón. Cuando finalmente regresó a casa, ya era noche cerrada. Roberto la esperaba en el salón, su rostro una mezcla de ansiedad y falso alivio. Vestía un batín de seda, como si acabara de salir de la ducha, borrando cualquier vestigio de su tarde de traición. ¿Dónde has estado? Me tenías preocupado, exclamó él, sin saber que Clara había sido testigo de su infidelidad. Clara forzó una sonrisa temblorosa. Perdona, yo necesitaba un tiempo a solas. Día difícil en el trabajo, mintió ella, su voz embargada de emoción aparentemente contenida. Roberto la abrazó, consolándola sin saber que era él la fuente de su angustia. Ya está todo bien. Estás en casa, dijo él, su voz cargada de falsa preocupación. Clara se permitió ser abrazada, su cuerpo rígido, mientras su mente catalogaba cada toque, cada palabra falsa, alimentando el fuego de su determinación. Aquella noche, tumbada junto al marido que fingía dormir, Clara revivió otro momento de su pasado. Era el nacimiento de su primer hijo, Miguel. Roberto sostenía al bebé en brazos, sus ojos brillando de orgullo. Es perfecto, Roberto susurró, besando la frente sudorosa de su esposa. Eres increíble, te quiero tanto. Clara sintió una punzada en el corazón. ¿Dónde estaba aquel hombre ahora? ¿Acaso existió alguna vez realmente, o fue solo una ilusión que ella creó en su mente? En los días que siguieron, Clara mantuvo su fachada de esposa dedicada y aparentemente frágil. Cuidaba de la casa y de los niños. Miguel, ahora con 10 años, y Sofía, de 7, e incluso de Roberto cuando éste enfermó con una gripe fuerte. Eres un ángel, dijo él, entre accesos de tos, tumbado en la cama con una compresa fría en la frente. Clara simplemente sonrió, pensando en cómo él no tenía ni idea de lo que estaba por venir. Mientras cuidaba del marido enfermo, Clara no pudo evitar recordar cuando ella misma estuvo gravemente enferma, 2 años atrás. Le habían diagnosticado una neumonía y estuvo ingresada durante una semana. Roberto apareció solo 2 veces en el hospital, siempre con prisa, alegando reuniones importantes que no podía aplazar. Los negocios no paran, dijo él, dándole un beso rápido en la frente antes de marcharse. Estoy seguro de que lo entiendes. En aquel momento, Clara se tragó el dolor, convenciéndose de que Roberto estaba haciendo lo mejor para la familia. Ahora, el recuerdo solo alimentaba su determinación. Mientras Roberto se recuperaba, Clara empezó a mover sus piezas silenciosamente. Su primera jugada fue concertar un almuerzo con la doctora Beatriz Santos, una vieja amiga de los tiempos de la universidad que ahora era una abogada de renombre, especializada en derecho de familia. El restaurante elegido era discreto, lejos de los círculos sociales habituales de Clara y Roberto. Beatriz, una mujer de mediana edad con ojos perspicaces tras las gafas de montura fina, notó inmediatamente que algo iba mal. «Clara, ¿estás bien? Pareces diferente», preguntó Beatriz, estudiando el rostro de su amiga. Clara dio un sorbo de agua, ganando tiempo para organizar sus pensamientos. «Beatriz, necesito tu ayuda y tu discreción absoluta», dijo ella, su voz baja pero firme. En los minutos siguientes, Clara lo reveló todo, la traición de Roberto, sus planes de dejarla, y su deseo de protegerse a sí misma y a los niños. Beatriz escuchó atentamente, sus ojos entrecerrados a medida que Clara detallaba la extensión de los bienes de la pareja y las maniobras financieras de Roberto. «Ha sido creativo con las finanzas de la empresa», explicó Clara, inclinándose hacia adelante y bajando aún más la voz. «Creo que se está preparando para dejarme sin nada». Beatriz asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Clara, lo que estás proponiendo no será fácil. Tendremos que ser extremadamente cuidadosas». «Lo sé», respondió Clara, una determinación férrea en su voz. «Pero no tengo elección. No puedo permitir que destruya todo por lo que he trabajado, que deje a nuestros hijos vulnerables». Las dos mujeres pasaron las horas siguientes delineando un plan meticuloso. Beatriz proporcionó orientación legal,
mientras Clara contribuía con su conocimiento interno de las finanzas de la familia y de la empresa. «Vamos a necesitar ayuda», dijo Beatriz finalmente, quitándose las gafas y frotándose los ojos cansados. «Conozco a un investigador privado discreto y a un contable forense. Pueden ayudarnos a rastrear y documentar todo». Clara asintió, sintiendo una mezcla de ansiedad y alivio. El juego había comenzado, y ella estaba determinada a ganar. En las semanas que siguieron, Clara vivió una vida doble que haría que cualquier actriz de telenovela sintiera envidia. Durante el día, era la esposa y madre perfecta, cuidando de la casa y de la familia con una dedicación que rayaba en el fanatismo. Preparaba el desayuno para Roberto todas las mañanas, elegía su ropa con cuidado, y lo recibía todas las noches con una sonrisa y una cena preparada con esmero. Por la noche, después de que Roberto y los niños se durmieran, se transformaba en una estratega implacable, trabajando incansablemente con Beatriz y el equipo que habían montado. El investigador privado, un hombre taciturno llamado Marcos, proporcionaba actualizaciones regulares sobre los movimientos de Roberto y Vanessa. Clara descubrió una red de mentiras y encuentros clandestinos, cada revelación alimentando su determinación. Una noche, mientras revisaba las fotos que Marcos había tomado de Roberto y Vanessa saliendo de un hotel de lujo, Clara fue asaltada por otro recuerdo. Era el aniversario de 5 años de boda. Roberto la sorprendió con un viaje a París, la ciudad del amor. «Para celebrar nuestro amor eterno», dijo él, entregándole los billetes con un floreo dramático. En aquel viaje, caminando por las calles empedradas de Montmartre, Clara creyó que había encontrado el amor verdadero. Ahora, mirando las fotos en sus manos, se preguntaba si aquel viaje no había sido solo una más de sus actuaciones, un acto calculado para mantenerla bajo control. Mientras tanto, la contable forense, una mujer meticulosa llamada Renata, desenterraba capas de transacciones financieras sospechosas. «Ha sido listo», admitió Renata durante una reunión secreta, esparciendo documentos sobre la mesa de un café discreto. Pero no lo suficientemente listo. Clara absorbía cada detalle, su mente afilada conectando los puntos y anticipando los siguientes movimientos de Roberto. Sabía que necesitaba actuar antes de que él tuviera la oportunidad de esconder más activos o peor aún, pedir el divorcio primero. En casa, Clara continuaba su actuación de esposa devota. Cuidaba de Roberto, preparaba sus platos favoritos e incluso sugirió una segunda luna de miel. «Para reavivar nuestra conexión», dijo ella, sonriendo dulcemente mientras su estómago se revolvía. Roberto, cegado por su propia arrogancia y por la falsa sensación de seguridad, no percibía los cambios sutiles en Clara. No notaba cómo pasaba más tiempo en el despacho de casa, o cómo sus conversaciones telefónicas a menudo cesaban cuando él entraba en la habitación. Una noche, mientras Clara ayudaba a Miguel con los deberes de matemáticas, sintió una punzada de culpa. Su hijo la miró con ojos confiados, pidiéndole ayuda con un problema especialmente difícil. «Mamá, ¿por qué papá está siempre tan ocupado últimamente?», preguntó Miguel de repente, sus ojos grandes e inocentes fijos en ella. Clara sintió que se le encogía el corazón. Por un momento, se preguntó si estaba haciendo lo correcto, si su venganza no acabaría hiriendo a los niños que tanto quería proteger. Pero entonces, recordó una conversación que había oído entre Roberto y Vanessa. «Los niños se acostumbrarán», había dicho Roberto, discutiendo sus planes de una nueva vida juntos. La determinación de Clara se reavivó. No solo se estaba protegiendo a sí misma, sino que estaba asegurando un futuro seguro para Miguel y Sofía. «Papá tiene mucho trabajo», respondió Clara, forzando una sonrisa. «Pero os quiere muchísimo. Igual que yo». Miguel asintió, pareciendo aceptar la explicación, pero Clara notó una sombra de duda en sus ojos. Se juró a sí misma que, pasara lo que pasara, sus hijos siempre serían su prioridad. A medida que su plan se desarrollaba, Clara empezó a hacer movimientos más audaces. Con la orientación de Beatriz, inició la transferencia discreta de activos a cuentas que Roberto no podía acceder. Usó su posición en la empresa para obtener información crucial, siempre con cuidado de no levantar sospechas. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en el despacho de casa, Clara oyó la voz de Sofía procedente del pasillo. «Papá, ¿de verdad vas a viajar otra vez? Me prometiste que vendrías a mi recital de ballet la semana que viene». Clara se quedó helada, con el corazón roto al oír la decepción en la voz de su hija. Se acercó silenciosamente a la puerta, escuchando la conversación. «Princesita,
papá tiene que trabajar, la voz de Roberto sonaba condescendiente. Pero prometo que lo compensaré. ¿Qué te parece esa muñeca que querías? No quiero una muñeca, respondió Sofía, su voz temblando, te quiero a ti allí. Clara cerró los ojos, recordando cuántas veces ella misma había sido apaciguada con regalos caros en lugar de la presencia de Roberto. El dolor de su hija era un eco de su propia desilusión. Aquella noche, mientras los niños dormían, Clara se enfrentó a Roberto. No puedes seguir decepcionando así a los niños, dijo ella, su voz calmada pero firme. Roberto suspiró, pasándose la mano por el pelo canoso. Clara, ya sabes cómo es, la empresa me necesita. Estamos expandiéndonos a nuevos mercados ¿Y qué? Clara le interrumpió, sus ojos brillando con una intensidad que hizo que Roberto retrocediera. ¿Nuestra familia no te necesita? Por un momento, Clara vio un destello de culpa en los ojos de Roberto, pero pronto fue reemplazado por su habitual máscara de encanto. Tienes razón, dijo él, abrazándola. Me esforzaré más, lo prometo. Clara le devolvió el abrazo mecánicamente, sabiendo que era otra promesa vacía. Pero ahora, ella tenía un plan. La semana siguiente, Clara recibió una llamada inesperada de Marcos, el investigador privado. Señora Clara, la voz de Marcos sonaba urgente. He descubierto algo que necesita ver inmediatamente. Se encontraron en un café discreto en el centro de la ciudad. Marcos le entregó a Clara un sobre marrón. ¿Qué es esto?, preguntó Clara, con el corazón acelerado. Prueba de que Vanessa no es solo una amante, respondió Marcos, con voz baja. Está involucrada en algo mucho más grande. Algo que puede destruir no solo su matrimonio, sino toda vuestra empresa. Con manos temblorosas, Clara abrió el sobre. Dentro había fotos de Vanessa en reuniones secretas con ejecutivos de empresas competidoras. También había copias de correos electrónicos que sugerían un elaborado esquema de espionaje industrial. Dios mío, susurró Clara, la realidad de la situación la golpeó como un puñetazo en el estómago. En ese momento, Clara se dio cuenta de que el juego había cambiado. Ya no se trataba solo de su venganza personal. Se trataba de proteger todo lo que ella y Roberto habían construido a lo largo de los años. Con esta nueva información en mano, Clara intensificó sus esfuerzos. Pasó noches en vela, analizando documentos, conectando puntos que antes parecían inconexos. Su determinación estaba alimentada no solo por la traición de Roberto, sino por la amenaza que Vanessa representaba para todo lo que ella valoraba. Un día, mientras trabajaba en su despacho en casa, Clara oyó un ruido procedente de la habitación de Miguel. Preocupada, fue a ver qué pasaba. Miguel. ¿Está todo bien? Encontró a su hijo sentado en la cama, sosteniendo una foto antigua. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Mamá, dijo él, con voz temblorosa. ¿Por qué las cosas no pueden ser como antes? Clara sintió que se le partía el corazón. Se sentó al lado de Miguel, abrazándolo con fuerza. Las cosas cambian, dijo ella suavemente, luchando contra sus propias lágrimas. Pero el amor que tenemos por ti y por Sofía nunca va a cambiar. Aquella noche, tumbada en su cama, Clara reflexionó sobre todo lo que estaba en juego. No se trataba solo de ella, ni siquiera de Roberto. Se trataba del futuro de sus hijos, de la integridad de todo aquello por lo que había trabajado para construir. A la mañana siguiente, Clara tomó una decisión. Ya no podía esperar más. Era hora de enfrentarse a Roberto. Lo encontró en el despacho de casa, trabajando en su portátil. Roberto, dijo ella, con voz firme, tenemos que hablar. Él la miró, sorprendido por la intensidad de su voz. ¿Clara? ¿Qué ha pasado? Clara respiró hondo, reuniendo todo su coraje. Se lo de Vanessa, dijo simplemente. Roberto palideció, sus ojos abriéndose de par en par por la sorpresa. Clara, ¿puedo explicarlo? No, Clara le interrumpió, su voz cortante como el acero. No se trata solo de tu infidelidad, se trata de lo que vosotros dos estáis haciendo con la empresa. Arrojó las fotos y documentos sobre la mesa. Roberto los examinó, su rostro pasando del shock al horror. ¿Cómo has conseguido esto?, tartamudeó. Eso no importa, respondió Clara. Lo que importa es lo que vamos a hacer ahora. Roberto la miró, una mezcla de miedo y admiración en sus ojos. ¿Nosotros? Clara asintió lentamente. Sí, nosotros, porque a pesar de todo,
seguimos siendo una familia. Y no voy a permitir que tú o Vanessa destruyáis eso. En ese momento, algo cambió entre ellos. Roberto vio a Clara no como la esposa sumisa que creía tener, sino como una igual, una fuerza a tener en cuenta. ¿Qué propones?, preguntó él, con voz baja. Clara sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Primero, vas a romper con Vanessa. Después, vamos a trabajar juntos para exponer su trama sin implicar a la empresa. Y finalmente, vamos a tener una larga conversación sobre el futuro de nuestro matrimonio. Roberto la miró durante un largo momento, y luego asintió lentamente. Tienes razón. Lo siento, por todo. Clara no respondió inmediatamente. Sabía que el camino que tenían por delante sería difícil. La confianza se había roto, y llevaría tiempo reconstruirla, si es que eso era posible. Pero mientras miraba a Roberto, Clara sintió una mezcla compleja de emociones. Rabia, tristeza, pero también un atisbo de esperanza. No por lo que fueron, sino por lo que podrían llegar a ser. No se trata de sentirlo, dijo finalmente. Se trata de hacer lo correcto. Por nuestros hijos, por la empresa y por nosotros mismos. Mientras salía del despacho, Clara sintió que el peso de los últimos meses se disipaba. Ya no era una víctima, ni una vengadora. Era una superviviente, una mujer que había enfrentado la tormenta y había emergido más fuerte. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Clara lo encaraba no con miedo, sino con determinación. Había redescubierto su fuerza, su voz. Y no importaba lo que viniera después, Clara sabía que estaba lista para enfrentarlo. Aquella noche, mientras acostaba a Miguel y a Sofía, Clara sintió una paz que no experimentaba desde hacía años. Mirando los rostros dormidos de sus hijos, hizo una promesa silenciosa. No importaba lo que pasara con su matrimonio, ella siempre sería la roca que ellos necesitaban, la madre fuerte y cariñosa que nunca les fallaría. Y en cuanto a Roberto, bueno, solo el tiempo lo diría. Pero una cosa era segura, Clara Rodríguez ya no era una mujer a la que alguien pudiera subestimar. Había encontrado su voz, y estaba lista para usarla. Los días que siguieron a la confrontación fueron tensos en la casa de los Rodríguez. Clara y Roberto bailaban un cuidadoso ballet alrededor el uno del otro, cada palabra, cada gesto, cargado de significados no dichos. Los niños sentían el cambio en el ambiente, pero no podían entender su origen. Una mañana, mientras Clara preparaba el desayuno, Sofía entró en la cocina, sus ojos grandes y curiosos fijos en su madre. «Mamá, ¿tú y papá estáis enfadados?», preguntó la niña, su voz pequeña y vacilante. Clara sintió que se le encogía el corazón. Agachándose para ponerse al nivel de los ojos de su hija, cogió las manitas de Sofía entre las suyas. «No», respondió Clara, eligiendo sus palabras con cuidado. «Papá y yo estamos hablando de cosas de mayores. A veces es complicado, pero eso no significa que estemos enfadados». Sofía asintió, sin parecer totalmente convencida. «¿Todavía os queréis?». La pregunta golpeó a Clara de una forma que no esperaba. Dudó por un momento, recuerdos de momentos felices con Roberto mezclándose con el dolor reciente de la traición. «El amor es complicado», respondió Clara finalmente, con voz suave. «Pero lo que nunca cambia es lo mucho que os queremos a ti y a tu hermano, eso es para siempre». Sofía abrazó a Clara con fuerza, y por un momento, Clara se permitió ser solo una madre, apartando todas las preocupaciones y planes de su mente. Mientras tanto, Roberto estaba enfrentando sus propias batallas. En el trabajo, inició el delicado proceso de alejar a Vanessa sin levantar sospechas. Cada interacción con ella era como caminar por la cuerda floja, equilibrándose entre mantener las apariencias y proteger a la empresa de la trama en la que ella estaba involucrada. Una tarde, Vanessa entró en su despacho sin ser anunciada, sus ojos brillando con una mezcla de seducción y amenaza. «Roberto», ronroneó, cerrando la puerta tras de sí. «Me has estado evitando». Roberto sintió que una gota de sudor le corría por la espalda. «Vanessa, ahora no es un buen momento. Tengo una reunión en 5 minutos». Ella se acercó, inclinándose sobre su mesa. «Siempre ocupado últimamente. Me estás haciendo pensar si te has olvidado de nuestros arreglos». La amenaza en su voz era clara. Roberto tragó saliva, recordando las palabras de Clara, las pruebas que ella había recopilado. «Nunca», respondió, forzando una sonrisa.
solo que ha sido una época muy ajetreada. ¿Qué te parece si cenamos esta noche? Podemos discutirlo todo entonces. Vanessa sonrió, satisfecha. Perfecto, te veo a las 8. Cuando ella salió, Roberto se hundió en su silla, el peso de sus acciones golpeándole finalmente con toda su fuerza. ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran a este punto? Aquella noche, mientras Roberto se preparaba para su encuentro con Vanessa, Clara lo observaba desde el otro lado de la habitación. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó ella, con voz neutral. Roberto se ajustó la corbata, evitando la mirada de Clara en el espejo. No tenemos elección, ¿verdad? Necesitamos descubrir hasta dónde llega esta trama suya. Clara asintió lentamente. Solo ten cuidado. Es peligrosa. Por un momento, sus miradas se encontraron en el reflejo. Había una comprensión silenciosa entre ellos, una asociación forjada en la adversidad. Clara, comenzó Roberto, volviéndose para mirarla de frente. Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que estoy verdaderamente arrepentido, por todo. Clara lo estudió durante un largo momento. Parte de ella quería creerle, quería volver a los días en que confiaba ciegamente en su marido. Pero la Clara de ahora era más sabia, más cautelosa. Hablar es fácil, respondió finalmente. Son los actos los que cuentan. Él asintió, aceptando la verdad en sus palabras. Cuando Roberto se marchó, Clara sintió una oleada de emociones contradictorias. Rabia, tristeza, pero también una pizca de esperanza. Mientras Roberto se enfrentaba a Vanessa, Clara decidió pasar un tiempo de calidad con los niños. Hicieron una noche de juegos, riendo y bromeando como no lo hacían desde hacía semanas. En un momento de pausa, Miguel miró a su madre, sus ojos serios más allá de sus años. «Mamá, todo va a salir bien, ¿verdad?», preguntó, su voz baja para que Sofía no le oyera. Clara atrajo a su hijo hacia sí, besándole la coronilla. «Sí, te prometo que, pase lo que pase, vamos a estar bien». Horas después, cuando los niños ya estaban en la cama, Roberto regresó. Su rostro estaba pálido, los ojos atormentados. «Clara», llamó, su voz temblando ligeramente. «Tenemos que hablar». Se sentaron en el salón, la tensión palpable entre ellos. «Es peor de lo que imaginábamos», comenzó Roberto, pasándose la mano por el pelo. «Vanessa no está actuando sola. Hay gente poderosa detrás de ella, gente que quiere más que solo información de la empresa». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieren?». «Control», respondió Roberto, sus ojos encontrándose con los de ella. «Quieren usar nuestra empresa como tapadera para una operación mucho mayor. Blanqueo de dinero, tráfico de influencias, es un entramado enorme». Clara asimiló la información, su mente ya trabajando en las implicaciones. «¿Qué hacemos ahora?». Roberto dudó por un momento. «Creo que tenemos que acudir a las autoridades». Clara lo estudió, sorprendida por su sugerencia. Este no era el Roberto que ella conocía, el hombre que siempre buscaba proteger sus propios intereses por encima de todo. «Tienes razón», concordó finalmente. «Pero tenemos que ser cuidadosos. Si esta gente es tan poderosa como dices, nos estamos poniendo en peligro». Roberto asintió, y entonces, para sorpresa de Clara, extendió la mano y cogió la suya. «Clara, sé que lo he estropeado todo. Nuestro matrimonio, tu confianza, pero quiero que sepas que estoy de tu lado en esto. Vamos a enfrentarnos a esto juntos». Clara miró sus manos unidas, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Parte de ella quería rechazar su contacto, protegerse de más dolor, pero otra parte reconocía la sinceridad en sus ojos, la vulnerabilidad en su voz. «Paso a paso», respondió suavemente. «Vamos a resolver esto primero. El resto, el tiempo lo dirá». Aquella noche, tumbados en camas separadas, tanto Clara como Roberto reflexionaron sobre el camino que les aguardaba. Habían empezado como adversarios en esta historia, pero ahora se veían unidos contra una amenaza mayor. Clara, mirando al techo, pensó en todo lo que había cambiado en las últimas semanas. Había descubierto una fuerza que no sabía que poseía, se había convertido en una mujer que ya no aceptaría ser subestimada o traicionada. Pero también había descubierto que el amor, incluso herido, podía ser más resiliente de lo que imaginaba. No el amor ciego e ingenuo de antes, sino algo más maduro, más complejo. Mientras el sueño finalmente la reclamaba,
Clara se hizo una promesa a sí misma. No importaba lo que el futuro le deparara, lo enfrentaría con coraje y dignidad. Por sí misma, por sus hijos, quizás, por un nuevo comienzo con Roberto. El amanecer traería nuevos desafíos, nuevas batallas que librar. Pero Clara Rodríguez estaba preparada. Había emergido de las sombras de la traición no como una víctima, sino como una guerrera. Y esa guerrera estaba lista para luchar por el futuro que merecía. El sol apenas había salido cuando Clara se despertó, su mente ya en alerta máxima. Las revelaciones de la noche anterior pesaban sobre ella como una nube oscura. Mientras se preparaba para el día, oyó movimiento en la habitación de al lado. Roberto también estaba en pie temprano. Se encontraron en la cocina, el aire entre ellos cargado de tensión y expectación. Clara preparaba café mientras Roberto hojeaba nerviosamente unos papeles. «Tenemos que actuar rápido», dijo Roberto, rompiendo el silencio. «No sabemos cuánto tiempo tenemos antes de que Vanessa se dé cuenta de que ya sabemos la verdad». Clara asintió, sirviendo 2 tazas de café fuerte. «Estoy de acuerdo, pero tenemos que ser cuidadosos. Un paso en falso y podemos echarlo todo a perder, incluida nuestra seguridad». En ese momento, Miguel entró en la cocina, frotándose los ojos somnolientos. Se detuvo, sorprendido al ver a ambos padres tomando café juntos. «¿Está todo bien?», preguntó, su voz aún ronca por el sueño. Clara y Roberto intercambiaron una mirada rápida antes de que Clara se acercara a su hijo, abrazándolo cariñosamente. «Todo está bien. Papá y yo solo tenemos mucho trabajo hoy», dijo ella, forzando una sonrisa tranquilizadora. Miguel miró de uno a otro, sus ojos mostrando una comprensión más allá de sus años. «Parecéis preocupados». Roberto se acercó, poniendo una mano en el hombro de su hijo. «Hay algunas complicaciones en el trabajo. Pero no te preocupes, vamos a resolverlo todo». Después de que Miguel saliera a prepararse para el colegio, Clara y Roberto volvieron a planear sus próximos pasos. Decidieron que Roberto iría a la oficina como de costumbre, para no levantar sospechas, mientras Clara se reuniría con Beatriz para discutir las implicaciones legales de sus descubrimientos. En el despacho de Beatriz, Clara reveló todo lo que habían descubierto sobre la trama de Vanessa. «Dios mío», exclamó Beatriz, sus ojos abiertos de par en par tras las gafas. «Esto es mucho más grande de lo que imaginábamos. Os estáis enfrentando a gente peligrosa». Clara asintió, su expresión determinada. «Lo sé, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Si no actuamos, todo lo que hemos construido se va a derrumbar». Beatriz estudió a su amiga durante un largo momento. «Clara, ¿te das cuenta de que al denunciar esto, también estás poniendo a Roberto en riesgo? Podría verse implicado, aunque no estuviera directamente involucrado». Clara sintió que se le formaba un nudo en el estómago. Había considerado esa posibilidad, pero oírla en voz alta lo hacía todo más real. «Lo sé», dijo finalmente. «Pero Roberto está de acuerdo en que es lo correcto. Está intentando arreglar las cosas». Mientras tanto, en la oficina, Roberto se enfrentaba a su propio infierno personal. Cada interacción con Vanessa era una prueba de nervios. Podía sentir los ojos de ella sobre él, calculando, evaluando. Durante una reunión de la junta directiva, Vanessa hizo una presentación sobre nuevas inversiones potenciales. Roberto observó, horrorizado, cómo ella manipulaba hábilmente números y proyecciones, preparando el terreno para la trama mayor. «¿Alguna pregunta, señor Rodríguez?», preguntó Vanessa al final, con una sonrisa falsamente dulce en los labios. Roberto tragó saliva, consciente de las miradas de todos sobre él. «No, tu presentación ha sido muy esclarecedora». Después de la reunión, Vanessa lo acorraló en su despacho. «Roberto, pareces tenso, ¿está todo bien?». Él forzó una sonrisa. «Claro, solo estoy cansado, mucha presión últimamente». Vanessa se acercó, sus dedos trazando el nudo de su corbata. «Bueno, quizás pueda ayudarte a aliviar esa presión más tarde». Roberto sintió que se le revolvía el estómago. «Tal vez, miraré mi agenda». En cuanto Vanessa salió, Roberto cogió su móvil, sus manos temblando ligeramente al marcar el número de Clara. «No podemos esperar más», dijo en cuanto ella contestó. «Están acelerando el proceso. Tenemos que actuar ya». Clara sintió que su corazón se aceleraba. «Entendido, encuéntrame en casa en 1 hora. Voy a llamar a Beatriz y al investigador». Aquella noche,
la casa de los Rodríguez se transformó en un centro de operaciones improvisado. Clara, Roberto, Beatriz y Marcos, el investigador privado, estaban reunidos en el salón, papeles y portátiles esparcidos por todas partes. Tenemos pruebas suficientes para llevar esto a las autoridades, dijo Marcos, con voz grave. Pero tenemos que ser cuidadosos. Esta gente tiene conexiones poderosas. Clara miró a Roberto, viendo el miedo y la determinación en sus ojos. Por primera vez en semanas, extendió la mano y cogió la de él. Estamos juntos en esto, dijo suavemente. Roberto apretó su mano, con una mirada de gratitud en su rostro. Juntos, repitió. A la mañana siguiente, Clara y Roberto dejaron a los niños con los abuelos, inventando una excusa sobre un viaje de negocios urgente. Con el corazón encogido, se dirigieron a la Fiscalía General del Estado. Las horas que siguieron fueron un torbellino de declaraciones, presentación de pruebas y discusiones tensas. Cuando finalmente salieron del edificio, ya era de noche. ¿Y ahora qué?, preguntó Roberto, pareciendo exhausto. Ahora, esperamos, respondió Clara. Y nos preparamos para lo que venga después. Los días que siguieron fueron de creciente ansiedad. Clara y Roberto intentaban mantener una apariencia de normalidad para los niños, pero la tensión era palpable. Finalmente, un miércoles lluvioso, estalló la tormenta. Clara estaba en el trabajo cuando recibió una llamada frenética de Roberto. Clara, está pasando, dijo él, con voz urgente. La policía acaba de llegar a la oficina. Se están llevando a Vanessa y a algunos directivos. Clara sintió una mezcla de alivio y miedo. Voy para allá. Mantén la calma. Cuando llegó a la empresa, se encontró con una escena caótica. Coches de policía aparcados frente al edificio, empleados confusos y asustados siendo interrogados. Encontró a Roberto siendo interrogado por dos investigadores. Al verla, sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio. Señora Rodríguez, uno de los investigadores se volvió hacia ella. Necesitamos hacerle algunas preguntas a usted también. Las horas siguientes fueron intensas. Clara y Roberto fueron interrogados por separado, sus historias examinadas en detalle. Pero las pruebas que habían recopilado y presentado a la fiscalía los protegieron. Cuando finalmente fueron liberados, ya era de madrugada. Exhaustos, se dirigieron a casa en silencio. En la entrada de la casa, antes de abrir la puerta, Roberto detuvo a Clara. Clara, dijo él, con la voz quebrada. Sé que no lo merezco, pero gracias por luchar a mi lado. Clara lo estudió durante un largo momento. El hombre que tenía delante no era el mismo que la había traicionado meses atrás. Parecía mayor, más sabio, más humano. Roberto, comenzó ella, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Lo que hemos pasado, esto no borra lo que ocurrió antes. Pero ha demostrado que aún podemos ser un equipo cuando es necesario. Hizo una pausa, respirando hondo. No sé qué nos depara el futuro, pero sé que, pase lo que pase, siempre seremos una familia. Por nuestros hijos. Roberto asintió, con lágrimas no derramadas brillando en sus ojos. Es más de lo que merezco, dijo suavemente. Cuando entraron en casa, fueron recibidos por los gritos alegres de Miguel y Sofía, que corrieron a abrazarlos. «Habéis vuelto», gritó Sofía, agarrándose a las piernas de Clara. «Os hemos echado mucho de menos», dijo Miguel, con la cara enterrada en la camisa de Roberto. Clara y Roberto intercambiaron una mirada por encima de las cabezas de los niños. En ese momento, a pesar de todo lo que habían pasado, solo eran padres, felices de estar en casa con sus hijos. En las semanas que siguieron, la vida volvió lentamente a una nueva normalidad. La empresa pasó por una reestructuración masiva, con Roberto trabajando incansablemente para reparar los daños causados por la trama de Vanessa. Clara, por su parte, emergió como una líder natural en la empresa, su integridad y fuerza de carácter ganándose el respeto de todos a su alrededor. En casa, las cosas eran más complicadas. Clara y Roberto estaban en terapia de pareja, trabajando para reconstruir la confianza perdida. Era un proceso lento y a menudo doloroso, pero ambos estaban comprometidos en intentarlo. Una noche, meses después del tumulto, Clara estaba sentada en el jardín, observando las estrellas. Roberto se unió a ella, ofreciéndole una copa de vino. ¿En qué estás pensando?, preguntó él suavemente. Clara dio un sorbo de vino antes de responder. En cómo la vida puede cambiar en un instante.
en cómo creemos que conocemos a alguien, hasta que descubrimos que no es así. Roberto asintió, con la mirada perdida en la distancia. Tú me conoces mejor que nadie. Mejor que yo mismo. Clara se volvió hacia él, estudiando su perfil en la suave luz del jardín. Quizás, dijo ella. Pero estoy aprendiendo que siempre hay más por descubrir. Sobre ti y sobre mí misma. Roberto encontró su mirada, con una vulnerabilidad en sus ojos que Clara rara vez veía. ¿Y aún quieres descubrir sobre nosotros? Clara pensó durante un largo momento. Pensó en el dolor de la traición, en la rabia que sintió, en el deseo de venganza. Pero también pensó en la fuerza que descubrió en sí misma, en la asociación inesperada que formó con Roberto durante la crisis, en el amor que aún sentía por los buenos momentos que compartieron. Sí, dijo finalmente. Creo que sí, quiero. Roberto soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Lentamente, vacilante, extendió la mano. Clara la miró por un momento antes de entrelazar sus dedos con los de él. No era un final feliz. No todavía. Quizás nunca lo fuera. Pero era un comienzo. Un nuevo capítulo en una historia que Clara ahora se daba cuenta que estaba lejos de terminar. Mientras observaban las estrellas juntos, Clara reflexionó sobre su viaje. Había entrado en esta prueba como una mujer traicionada, buscando venganza. Emergió como una mujer fuerte, segura de sí misma, capaz de enfrentarse a cualquier desafío que la vida le presentara. El futuro era incierto, pero Clara ya no tenía miedo. Había encontrado su voz, su fuerza. Y no importaba lo que viniera después, ella estaba preparada para enfrentarlo, con la cabeza alta y el corazón abierto. Déjame un comentario diciendo qué te ha parecido este vídeo. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal.